Muy buenas noches y muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes. Mucho gusto nuevamente de estar aquí con ustedes. Es un gusto siempre poder pues, brindarles un poco de conocimiento. Agradezco al licenciado Molina también la oportunidad de poder compartir con ustedes. El día de hoy vamos a empezar y pues todos, por favor, como dijeron las instrucciones del licenciado Molina, registrarse en el Padlet de esta forma y vamos a proseguir con la intervención del día de hoy. Pues bueno, el día de hoy vamos a estar platicando un poquito de las políticas del Estado de Guatemala. Ya sabemos de que pues todo es concerniente al curso de Derecho Internacional Público número 2 y pues vamos a empezar qué es una definición de políticas públicas. Las políticas públicas indican que son aquellas acciones y decisiones estratégicas que toma el Estado para gestionar y resolver los problemas de la sociedad. Ahora bien, ¿qué entendemos por problemas de la sociedad? Pues dígase problemas de Estado de Derecho, casos públicos, violencia, todo aquello que intervenga y afecte a la sociedad como tal. Crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico, pues son las que nosotros vamos a atender en su mayoría. Ya sabemos muy bien que es muy común a nivel latinoamericano aquellos temas de extorsión, aquellos temas de crimen organizado, aquellos temas como ya lo mencioné, de narcotráfico y todo este tipo de situaciones. Pues el día de hoy vamos a hablar un poquito más de ello y vamos a poder establecer a qué se refiere, ¿verdad? Las políticas de Estado de Guatemala abarcan desde la salud, seguridad, economía, derechos humanos y protección ambiental. Como bien lo hablamos en la última vez que pude compartir con ustedes, los derechos humanos es sobre todo algo de lo cual nosotros podemos establecer una prioridad sobre una sociedad. ¿Por qué? Porque nos garantizan nuestra vida, nos garantizan nuestra protección, nos garantizan muchísimos derechos de los cuales son inherentes desde que somos concebidos al momento de estar, pues como ya lo saben, nacer a la vida, ¿verdad? El objetivo de esta clase va a ser comprender aquellos antecedentes, los desarrollos de cómo han salido las políticas públicas, a qué se deben estas políticas públicas y las relaciones que van a tener conforme a la sociedad, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien que una sociedad va a abarcar muchísimo. La población es lo que le da esa soberanía a un pueblo, lo que le da esa soberanía al Estado. ¿Y quiénes somos la sociedad? Pues somos nosotros, los habitantes, la población. Y es por ello que es importante entender por qué es que hay unas políticas públicas que nos ayudarán a convivir como seres humanos, que nos ayudarán a convivir como ciudadanos de un Estado de Derecho. Y es por ello que nosotros somos unos actores involucrados en la implementación de estas políticas públicas. No solamente es la legislación de las mismas, sino que la aplicación de estas. Así que vamos a empezar desde ya con los antecedentes históricos de las políticas del Estado de Guatemala. Indica acá de que el desarrollo de estas políticas en Guatemala ha estado marcado por la transición de gobiernos autoritarios hacia un sistema democrático, consolidando la firma de los acuerdos de paz. Si bien lo sabemos, hubo un conflicto armado interno por 35 años en el estado de Guatemala. Eso es algo que nos vino a afectar y vino a retrotraer muchísimos derechos, dentro de los cuales nosotros teníamos una acción inherente al momento de nacer. Sin embargo, ante la firma de la paz y estos acuerdos de paz que fue en el gobierno del expresidente Arzú, pues pudimos establecer estos nuevos derechos, o bueno, más bien dicho, restablecer aquellos antiguos derechos que teníamos de conformidad con lo que establecía la Constitución Política de la República. La herencia de los conflictos internos, la pobreza, la exclusión social, desigualdad, pues muchos han podido decir de que todavía tenemos esa desigualdad, todavía hay exclusión social, pues como bien sabemos y lamentablemente aún somos catalogados un Estado que está en condiciones de tercermundista. Sin embargo, es algo de lo cual nosotros estamos orientados a buscar y prevalecer esos derechos humanos, prevalecer con la paz y el desarrollo de nuestro Estado de Derecho, asimismo el desarrollo de nuestra industria, el desarrollo de nuestra economía,
Y es por ello que es muy importante que nosotros entendamos estos antecedentes históricos. Asimismo, tenemos las influencias internacionales. No solamente es la ONU y la OEA, sino que todas estas industrias, la agenda globalista, todo este tipo de cosas de las cuales nosotros estamos afectos, derivado a que nosotros tenemos una incursión dentro de estas organizaciones internacionales. La ONU, como Organización de las Naciones Unidas, nos establece ciertos preceptos dentro de los cuales nosotros tenemos que cumplir mediante estados de derecho. Y es por ello de que, como lo platicábamos en la clase anterior, nosotros tuvimos incursión en el conflicto que tuvo en el Congo, nosotros hemos tenido incursión en los conflictos o países afectados que estuvieron por causas naturales como Haití. Nosotros nos debemos a estas organizaciones internacionales que nos brindan ayuda y es por ellos que nos solicitan ayuda a nosotros. Asimismo, como la Organización de Estados Americanos, nosotros somos parte de ellos y queremos ser parte de esta historia que se está construyendo a nivel Latinoamérica. Y es por ello muy importante que nosotros debemos de cumplir con ciertas políticas que ellos nos establecen los preceptos. Y para empezar con ellos, tenemos una política de seguridad. ¿Y cuál es esta política de seguridad? Pues obviamente, como nosotros sabemos, la seguridad es lo más importante que pues, nosotros podemos tener como un Estado. ¿Por qué? Porque si uno sale y tiene miedo de que lo asalten, tiene miedo de que le roben, tiene miedo de que le secuestren, pues algo de lo cual uno va a estar afecto todos los días. Sin embargo, si uno establece estas políticas de seguridad que garantizan la paz y la seguridad interna, así como a nivel externo, pues es algo de lo cual a nosotros nos va a brindar una paz o cierta seguridad, por así decirlo, y valga la redundancia, de que nosotros podamos salir a nuestras calles, nosotros podamos estar tranquilamente en la Sexta Avenida, en la zona 10, zona 14, zona 1, donde sea que nosotros salgamos, pues nosotros vamos a tener la seguridad de que estos agentes de la Policía Nacional Civil, estos agentes que están velando por nuestra paz y seguridad, van a estar prevaleciendo nuestros derechos constitucionalmente y asimismo apegados a esta política. ¿Cuál es el alcance? Como les decía, es una estrategia para combatir aquel crimen que nos afecta lastimosamente, pues por ser un país latinoamericano, estamos estigmatizados en el narcotráfico, en el crimen organizado, en temas de los cuales, pues, gracias a Dios, nos lo hemos ido combatiendo, pero aún no lo hemos erradicado y es lo que busca esta política de seguridad. ¿Y cómo se ayudan ellos? Ellos se ayudan mediante el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y asimismo el Ministerio de la Defensa Nacional. Como bien sabemos, el Ministerio de la Defensa Nacional, que pues tiene a su cargo el Ejército de la Nación, no va a venir a intervenir a menos de que sea necesario, y por lo cual dicha responsabilidad cae sobre la Policía Nacional Civil. Y esta, pues, es la encargada de brindarnos esa seguridad, esa paz, esa tranquilidad que tenemos nosotros al salir de nuestras casas. Ahora bien, ¿de qué se trata una política económica? Esa política económica debería de brindarnos ese crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza. Ahora bien, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de convivir con compatriotas latinoamericanos. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de compartir con compatriotas mexicanos, con compatriotas salvadoreños, con compatriotas colombianos, asimismo ecuatorianos, y muchos me han dicho, Guatemala es un país muy bendecido. Y se los voy a decir por qué. Muchas veces nosotros no sabemos la bendición que tenemos de estar en Guatemala, porque nuestra moneda, a pesar de que no está al mismo nivel del dólar, pero nuestra moneda es estable, nuestra moneda no es cambiante, nuestra moneda no se reduce inmediatamente como lo hace el peso mexicano, como lo hace el peso colombiano. O sea, si uno va a Colombia, no sé quiénes han tenido la oportunidad de ir a Colombia, pero cuando uno va a Colombia, le hablan de, ¿cuánto cuesta esto? Te cuesta 5 millones, te cuesta 5,000 un risito, te cuesta 10,000 pesos un risito. Y aquí en Guatemala, pues nos mantenemos en, por un risito, 5 quetzales, así de caro, si fuera carísimo. Por ejemplo, unas leyes. Entonces, Guatemala es un país estable a nivel económico en el sentido de que nosotros no tenemos una deuda externa como la tienen
México, como la tiene Colombia, que son países bastante industrializados. México, si hablamos de este estado, o bueno, de esta federación de estados, porque si bien sabemos, los Estados Unidos mexicanos es una confederación. Dentro de la misma, pues bien sabemos de que se establecen leyes estatales, se establecen leyes federales, pero ellos, a pesar de ser un país, una confederación de estados sumamente industrializada, el peso mexicano está sumamente devaluado. Y es por ello que aquí puedo yo venir y decirles, Guatemala es un país con una política económica bastante estable, a pesar de que nosotros no lo veamos, porque realmente nosotros somos vivimos en Guatemala. Sin embargo, es por ello que no vemos la bendición que es vivir en Guatemala, porque esa promoción de inversión extranjera, la diversificación de exportaciones, el desarrollo de la infraestructura y acuerdos de libre comercio, o sea, los tratados de libre comercio que nosotros tenemos con Estados Unidos, con México, a nivel Latinoamérica, es realmente importante. Y asimismo, no sé si quienes tendrán familiares o conozcan sobre la exportación del cardamomo, así como la exportación de café dentro de la industria de Guatemala. Es algo que viene a ser uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. Nosotros exportamos café a Dubái, nosotros exportamos café hacia los Emiratos Árabes Unidos. Realmente es algo de lo cual nosotros no tenemos tanto conocimiento, pero es una injerencia a nivel internacional que nos da esa estabilidad. Y nosotros no tenemos una deuda como lo tienen ellos, como bien lo mencioné. Ahora bien, ¿quiénes son estas instituciones encargadas? Nosotros tenemos al Ministerio de Economía, tenemos al Banco de Guatemala, a la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Ahora bien, quisiera señalar un punto importante que ha pasado dentro de los últimos meses. Muy bien, creo que todos conocemos la industria internacional, la industria de aplicaciones, y bien sabemos todos que es un Airbnb. El Airbnb, pues, son opciones de alojamiento, de estadía dentro de un país, y bien ahora la SAT se fue hasta Berlín, que es donde se encontraban el CEO, la instalación de prácticamente de la industria del Airbnb a establecer un convenio para el pago de tributos hacia Guatemala. Esto es algo que tiene que contribuir hacia nuestra economía y de lo cual pues nosotros no lo vemos tal vez a un nivel mínimo, pero va a venir a ayudarnos a levantar nuestra economía, a nuestra administración tributaria, derivado a que son conceptos de los cuales la misma SAT tiene que actualizarse, a pesar de que nosotros no estemos de acuerdo, porque realmente, como bien sabemos, no es algo que vamos a ver a nivel inmediato, pero es algo de lo cual nosotros nos actualizamos, y esa misma es una de las razones por la cual Guatemala también se mantiene estable, porque sabemos actualizarnos, sabemos adaptarnos, y de esa forma podemos aportar a la economía de nuestro país. Política de desarrollo social. Muchos dirán, esa es una política que no se cumple, esa es una política que solo se cumplió cuando Colón y Sandra Torres estaban presentes, el plan de Mi Familia Progresa, aquí no tenemos ya más comedores solidarios. Pues no se trata específicamente solo de eso. Muchas veces cuando nosotros hablamos de desarrollo social, pensamos en el socialismo, y eso es una idea equívoca, es una idea errónea totalmente. ¿Por qué? Porque el objetivo de un desarrollo social no es específico para las partes donde se incluye la pobreza. Sí es cierto que uno de los objetivos es reducir la pobreza y mejorar una calidad de vida, pero no significa que le vamos a erradicar la pobreza. Lastimosamente y a nivel mundial ha sido comprobado que la pobreza es uno de los males que afecta a todos los estados de derecho. Dígase, en cada uno de los continentes que tenemos, América, Europa, Oceanía, realmente África es uno de los más afectados. Pero si nos vemos a nivel Latinoamérica, vuelvo y reitero mis palabras, nosotros como Guatemala somos un país muy bendecido. Y es por ello es que debemos de verificar y realmente nosotros ser los
evaluadores de esas políticas de desarrollo social, si realmente vienen a afectar o realmente vienen a aportar a nuestro país. Y es por ello de que nosotros sabemos de que los grupos son vulnerables, en esencial, son direccionados. El desarrollo social es para erradicar la pobreza, pero muy pocas veces sabemos cuáles son estos programas que realmente nos ayudan. Hay un refrán eh, que indica, si le enseñas a un hombre a pescar, pues él tendrá alimento toda la vida. Sin embargo, si tú le regalas el pescado, él será dependiente de ese regalo. Y es lo que nosotros buscamos en ese desarrollo social. Nosotros buscamos que nosotros como nación podamos tener esas destrezas y esas habilidades para poder adquirir ese conocimiento y esas aptitudes a efecto de poder desarrollarnos como sociedad. No buscar que nos regalen, no buscar que nos obsequie el gobierno, porque sinceramente no tenemos esa capacidad para poder estar dando cupones como en Estados Unidos, que hay muchas personas de escasos recursos en Estados Unidos que esperan a los cupones de cada fin de mes para ir por su súper, esperan a los cupones para poder ir a comprar eh, ropa, esperan a los cupones para cobrar su seguro social. Nosotros como Guatemala aún estamos a años luz de poder tener esas beneficios y esas aptitudes. Sin embargo, sí tenemos aquellas habilidades de las cuales nosotros nos podemos beneficiar, porque no solamente en Guatemala está la agricultura, también está la pesca, y asimismo, como en las Filipinas, en Guatemala está creciendo la industria de los call centers. No sé bien si ustedes saben, un pilar de la economía de las Filipinas, que eso está en Asia, ¿verdad? Nosotros deberíamos de venir y replicar ese pilar, porque los call centers son un pilar en las Filipinas y es porque ellos le brindan las habilidades y las aptitudes y asimismo los ingresos a las personas que lo necesitan para poder tener una casa, un desarrollo sostenible dentro del cual ellos trabajan y nada se les está regalando. Ese es el objetivo principal de un desarrollo social. Implementación de programas de acceso de educación, de salud, de vivienda, asistencia social, no porque te lo vayan a regalar, sino que porque te enseñan a poder desarrollarte como persona, desarrollarte como población y a efecto que podamos brindar a nuestros tributos a efecto de que podamos nosotros tener ese alcance a la salud, ese alcance a la vivienda y ese alcance a la asistencia social. Nosotros podemos ver países como Alemania, países como Holanda o Países Bajos, como le quieran llamar, donde se les debita a las personas de su salario el 50 y 53% de sus ingresos, a efecto de que puedan ellos tener salud gratis, educación gratis, asistencia social gratis y con buena calidad. No es como cuando uno va a cierta institución del Estado, que no la voy a mencionar, y te dicen, mire, estoy grave. Ah, ok, aquí está su cita y es una cita dentro de un mes. Y muchos hacemos memes o muchos hacemos pues realmente bromas al respecto de esta asistencia social. Sin embargo, es derivado a que muchas personas no tributan. El tributo es algo muy importante, de lo cual nosotros necesitamos una educación que se aplique a ello. Y no es porque yo esté a favor de la SAT, aclaro, mucho menos trabajo en la SAT. Sin embargo, es algo de lo cual nosotros debemos de evolucionar, entender y educarnos, que si nosotros tributáramos de esta forma y las leyes fueran aplicadas como se deberían, nosotros tendríamos estas garantías específicas del Estado que se establecen en la Constitución República de Guatemala para nuestro beneficio. Y es por ello que hay instituciones de las cuales se les da esa responsabilidad. Sin embargo, si ellos no tienen el aporte monetario suficiente para dárnoslo, tampoco podemos culparlas, ¿verdad? Está el Ministerio de Desarrollo Social, que es el MIDES, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Educación, que es el MINEDUC, y muchos me van a decir, sí, pero es que en el MINEDUC ahorita está Joviel Acevedo haciendo un convenio
sindicalizando, pues si bien sabemos, nosotros mandamos a nuestros hijos a colegios, mandamos a nuestros hijos a escuelas, si está a nuestro alcance, pues los mandamos a una educación privada, derivado que aún no tenemos ese alcance en la educación social. Sin embargo, si nosotros tuviéramos ese alcance, nosotros valoraríamos lo que estos maestros a nivel público tienen que hacer y las condiciones de las cuales ellos tienen que soportar. Entonces nosotros entenderíamos un poquito la razón de estas. No estoy diciendo que es correcto lo que está haciendo Joviel Acevedo. Aclaro, ¿verdad? Esto no está bien. Sin embargo, este es el objeto de una política de desarrollo social, pero no solamente que nos regalen las cosas, y eso quiero que quede implícito dentro de nosotros. Nosotros tenemos las habilidades y las aptitudes para venir y aportar a nuestra sociedad, y ese mismo es el objetivo de esa política. Ahora bien, después de la política de desarrollo social, obviamente tenemos que pasar a la política de salud, porque nosotros sabemos que sin salud no vamos a obtener las fuerzas y todo lo necesario para poder aportar a nuestro país. ¿Y qué es aportar a nuestro país? Pues dentro de una política social y dentro de una política de salud, es el garantizar el acceso universal a los servicios de salud de calidad. Actualmente nosotros tenemos 2 hospitales en la ciudad de Guatemala que nos brindan ese servicio de salud pública, que sería el Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt. Ahora bien, si ellos no obtienen los ingresos necesarios, si ellos no obtienen el presupuesto necesario para aplicar esto, es derivado a muchas intervenciones sobre impuestos, sobre adquisición de presupuesto, que asimismo compete a muchas actividades del gobierno. Pero eso no significa que nosotros no tengamos acceso a la salud. Aparte de los 2 hospitales públicos a nivel capital, a nivel departamento de Guatemala, también tenemos la institución del IX, ¿verdad? El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y eso es algo de lo cual nosotros también debemos de estar agradecidos a sí mismo. No fuera la atención que uno quisiera, sin embargo, son opciones que nos da el Estado, de los cuales nosotros estamos afectos y pues realmente nos podemos beneficiar. Por ejemplo, hay muchas personas de la tercera edad que reciben una pensión, que reciben sus medicamentos y que están muy agradecidos con este sistema. Muchas veces no es lo que uno quisiera, pero también tenemos que entender la situación en la que estamos a nivel Latinoamérica. Sin embargo, estas políticas de salud son sumamente importantes y son los pilares de los cuales se establece la sociedad. ¿Por qué? Porque sin una política de salud, sin una política de desarrollo social, sin una política de educación que ya vamos a ver, no vamos a poder salir más adelante. El nosotros tener el privilegio de tener una universidad con tanta trayectoria y que tiene un alcance a cierta cantidad de población es realmente inmensurable y todo va de la mano. Entonces, la política de salud, a pesar de que no esté como nosotros quisiéramos que estemos, pues siempre va a haber un progreso cada año. Y créanme, si ustedes investigan, pues hay un progreso ya sea en medicamentos, ya sea en camas, ya sea en hospitales, y es algo de lo cual nosotros vamos a estar afectos. Pero lo importante es establecer que nuestro Estado de Derecho obtenga estas políticas de salud, estas políticas de desarrollo, porque sin ellas nosotros nos estaríamos pues realmente incompetentes al momento de querer recibir un servicio de salud, un servicio de desarrollo, porque no tendríamos ni idea de lo cual se trata esto. Y es por ello que es tan importante en un Estado de Derecho obtener una política de salud para atender a tu población. Y dentro de las instituciones encargadas ya en Guatemala, pues establecemos que está el Ministerio de Salud y Asistencia Social, asimismo como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX. Bueno, ahora podemos pasar, como les decía, a la política de educación.
Como ya bien sabemos, la política de educación definitivamente el objetivo de ella es mejorar el acceso y la calidad educativa con énfasis en la educación inclusiva. ¿Y a qué se refiere la educación inclusiva? Muchas veces, si veíamos a nivel Latinoamérica, la educación estaba solamente para los hombres, lastimosamente, así como lo era antes en China, como lo es actualmente en Corea del Norte o como lo era antes en otros países, ¿verdad? Pues ahora sí es una educación inclusiva, porque tanto como niños, tanto como niñas, tienen el acceso a una educación. No es al nivel que nosotros quisiéramos, pero es una política que está actualmente ayudándonos, dándonos la pala, por así decirlo coloquialmente, y estableciendo un principio dentro de los cuales nosotros podemos exigir un derecho para que yo pueda llevar a mi hijo a recibir una educación primaria temprana, a recibir una educación básica temprana y a recibir una educación a nivel diversificado temprana, a efecto de que cuando ellos ya están listos, ya hayan sobrepasado esos niveles, puedo llevarlos yo a una educación universitaria, a una educación superior que está disponible para nosotros gracias a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, dentro de estos alcances, pues obviamente es programas de alfabetización, pero no solamente para enseñarnos a leer y a escribir, sino para erradicar la ignorancia dentro del país, para erradicar ese desconocimiento a los cuales están acostumbrados todos, de que solamente sabían sumar y restar, pero no sabían escribir, no sabían poner ni su nombre. Pues ahora eso es lo que buscamos con una política de educación, establecer esos programas de alfabetización dentro de los cuales nosotros tengamos acceso y sean una oportunidad para nuestros hijos, una oportunidad para nuestros sobrinos, una oportunidad para nuestros nietos, dentro de las cuales nosotros no obtuvimos en aquellos años y nos tuvimos que haber esforzado muchísimo para alcanzarla. Una educación bilingüe intercultural. ¿A qué se refiere esta educación bilingüe intercultural? No significa de que así como yo recibo español, voy a recibir inglés. Si hablamos de intercultural, nosotros sabemos de que dentro de Guatemala tenemos más de 20 idiomas mayas, de los cuales nosotros podemos adquirir aquel conocimiento dentro de las escuelas públicas, dentro de los institutos públicos, y asimismo, así como yo sé castellano, pues puedo aprender cachiquel. Asimismo, como yo sé español, yo puedo aprender quechí, yo puedo aprender un idioma xinca, yo puedo aprender esa diversidad que nos caracteriza como el Estado de Guatemala, un fortalecimiento dentro de la estructura educativa y asimismo establecer una capacitación digna para los docentes que puedan venir a educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y toda esa generación que viene adelante de nosotros. Y asimismo establecer un Estado de Derecho que nos podrá garantizar que nosotros vamos a sobresalir y seguir sobresaliendo ante Centroamérica, ante Latinoamérica y ser un país digno de venir a migrar, porque muchas veces sabemos de que hay personas fuera de la República de Guatemala que desean migrar a Guatemala por las oportunidades, por aquellos accesos que tienen a tantas oportunidades que nosotros damos ya por garantizados y realmente no los gozan en otras repúblicas y en otros estados de derecho. Como bien lo sabemos, la institución encargada de esto, en efecto, va a ser el Ministerio de Educación. Ahora bien, pasamos a algo muy importante a nivel internacional, de lo cual nosotros estamos afectos. ¿Y qué es esto? Es una política ambiental que no solamente nos afecta a nosotros como Guatemala, sino que nos afecta como un globo terráqueo. ¿Y por qué les digo esto? Porque si nosotros aplicamos una política ambiental, sabemos las consecuencias. Y una de esas consecuencias, pues ya la tenemos muchísimo tiempo atrás y muy fuertemente presente. Y es el lago de Amatitlán, una de las cuales surgió y fue una de las razones por las cuales nosotros vimos la necesidad como política ambiental, y digo nosotros porque todos somos el Estado, ¿verdad? De incursar y aplicar una política ambiental es porque debemos de cuidar esos recursos naturales, mitigar los efectos del cambio climático, algo de lo cual nosotros no tenemos
responsabilidad o un cuidado efectivo hasta ahora. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta de que ahora hay basureros donde indica inorgánico, orgánico y no reciclable. Estos son principios de una política ambiental que se está empezando a aplicar en el estado de Guatemala. Y digo estado porque eso es a nivel nacional, no es a nivel capital, no es a nivel departamental de Guatemala. Sin embargo, es algo de lo cual nosotros tendremos que estar afectos y de lo cual no estábamos acostumbrados. Y este alcance es para la promoción del desarrollo sostenible, una gestión integral de los recursos hídricos y conservación de la biodiversidad. Si nosotros hubiésemos aplicado una política ambiental hace muchísimos años, el lago de Amatitlán no estaría como está. Y no podemos venir a echarle la culpa, y perdón que me ría, pero a la señora Roxana Valdetti, derivada que ella descubrió el agua con sal, lastimosamente, o el agua con azúcar, y la aplicó. Pues algo de lo cual nosotros sabemos muy bien las noticias, sabemos muy bien por la cual ella está en las condiciones en las que está, y es por haberse aprovechado de esta política ambiental. Sin embargo, sabemos de que ahora tenemos autoridades que sí velan por estas políticas ambientales y que sí están anuentes a un efecto y a un cambio dentro de los cuales nos vengan a aportar como nación. Si bien se afectó el lago de Amatitlán, no sé cuántos de ustedes han ido a Sololá, pero el lago de Atitlán es una hermosura. No sé cuántos de ustedes han podido ir y darse cuenta de lo bonito que es nadar en esas aguas. O sea, realmente es algo muy bonito, muy, muy bonito. Y es algo de lo cual nosotros debemos de aplicar e incentivar a seguir cuidando. El río Motagua, que es un río que viene a dar hasta la ciudad capital, pues realmente son muchos recursos que nosotros tenemos como Guatemala. Guatemala es una nación bendecida y de los cuales nosotros deberíamos de poner atención a estas políticas ambientales porque no solamente porque están a cargo del MARN, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y el CONAP, que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y realmente es algo de lo cual nosotros deberíamos de cuidar y ser conscientes que si esto está bonito, lo queremos bonito para nuestras generaciones. Y no es algo de lo cual nosotros vamos a venir y decir, ay, ahorita está bonito, pero qué pereza ser reciclador, qué pereza separar los desechos. Pues es algo de lo cual les comento, va a ser muy, muy, muy importante a nivel internacional como nacional. Y es algo de lo cual nosotros deberíamos de tener un cuidado muy, muy apegado a la ley. Ahora bien, ¿qué es una política de derechos humanos? Muchos dirán de que los derechos humanos, lastimosamente, en Guatemala han sido muy mal vistos, porque piensan de que los derechos humanos es solamente para proteger a aquellos que no vienen a aportar a la sociedad. Como muy bien decía el presidente Bukele, aquellas instituciones o aquellos organismos que protegen los derechos humanos vengan acá a El Salvador y entonces se los lleven a quienes estaban afectando a la sociedad. Los derechos humanos no solamente afectan a estas personas que están privadas de libertad, sino que también afectan a las personas que están con su libertad, afectan a las personas que vienen a aportar a a la ciudadanía, que vienen a aportar al Estado de Derecho, que vienen a aportar y brindar una oportunidad a las personas que se encuentran cumpliendo con los derechos, con las normativas afectas a la sociedad. Y es por ello que una política de derechos humanos viene a promover y proteger aquellos derechos fundamentales de los ciudadanos con un enfoque en los grupos vulnerables. No estamos hablando de grupos vulnerables, aquellos que son minoritarios nada más, sino que también hablamos de los ancianos, de los menores de edad, de las mujeres y asimismo, pues ahora al parecer se afectan también aquellos que se desconocen como pues géneros, por así decirlo, ¿verdad? Entonces,
Sin embargo, también son aquellas personas que se encuentran privadas de libertad y no solamente los que están encarcelados, sino que también aquellas personas que se encuentran afectas a la privación de su libertad cuando están transitando de un país a otro. Por ejemplo, muchos amigos y compatriotas latinoamericanos que son venezolanos, pues que tratan de llegar a Estados Unidos, no se quieren quedar en Guatemala. Pues esta misma política de derechos humanos les da la oportunidad para que ellos puedan seguir con su movimiento migratorio y afecto que tampoco vengan a dañar a Guatemala. ¿Por qué digo dañar? Porque muchas veces nosotros vemos en las calles, o no sé si ustedes han sido testigos, pero en cierto punto hubieron muchos venezolanos que estaban en la Reforma, que estaban en la Zona 1, que estaban en ciertas localidades de la ciudad buscando obtener ingresos para poder seguir con aquel viaje migratorio. Pues eso mismo garantiza los derechos humanos, no solamente porque tú eres parte de Guatemala, eres exclusivo de los derechos humanos de Guatemala. Claro que no, una política de derechos humanos busca la protección de los derechos de cada una de las personas que trasiega eh, o traspasa el territorio guatemalteco. Es algo fundamental de lo cual nosotros debemos de comprender ese alcance de las implementaciones de los planes, programas de protección de los derechos de todos estos grupos vulnerables, así como en los grupos migratorios, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los encargados? Pues obviamente va a ser la PDH, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, COPREDE, que ahora también tenemos la Comisión Presidencial para la Prevención de Derechos Humanos, que es COPADE, porque ahora pues ya no solamente está COPREDE, ahora está COPADE, y es algo de lo cual nosotros podemos evidenciar. Asimismo, pues tenemos a la OPT, si lo quisieran ver, que es la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Nosotros también velamos por los derechos humanos. Entonces, son varias organizaciones de las cuales nosotros velamos por todas aquellas garantías inherentes y constitucionales de cada una de las personas que se encuentra dentro del territorio guatemalteco. Asimismo, si tú eres guatemalteco y estás fuera del territorio guatemalteco, no significa que tus derechos hayan fenecido, no significa que tus derechos hayan sido culminados, aún estando fuera del estado de Guatemala, aún así tú tienes esa protección mediante estas instituciones. Ahora bien, vamos a pasar a algo muy importante y de lo cual, pues, como país clasificado, porque sinceramente, en palabras de un presidenciable, puedo decir que Guatemala no es un país tercermundista. Guatemala es un país en vías de desarrollo. Sin embargo, a nivel internacional nos siguen catalogando como un país tercermundista. ¿Y por qué es ello? ¿O por qué nos catalogan como un país tercermundista? Y aquí les va. Lastimosamente nosotros somos catalogados como un país tercermundista derivado a que nuestra columna vertebral es la agricultura. Y es por ello de que Guatemala sigue siendo catalogado como un país tercermundista derivado a que la columna vertebral de Guatemala se debe a la agricultura. ¿Por qué? Porque nosotros no solo exportamos cardamomo, no solamente exportamos café, no solamente exportamos maíz, no solamente exportamos repollo. Hay una industria alimenticia de la cual nosotros somos partícipes y asimismo nuestra nación tiene una aportación vital al Estado de Guatemala. Y es por ello que la política de seguridad alimentaria es súper importante para un país como Guatemala. ¿Y por qué? Porque combate la desnutrición, mejora el acceso a los alimentos. Dentro de, dentro de esta problemática de desnutrición y acceso a alimentos, pues se encuentran aquellos programas de seguridad alimentaria. Y a pesar de que ya se acabó la época de Mi Familia Progresa y todo este tipo de acciones solidarias, aún hay comedores solidarios, aún hay lugares donde uno puede ir a comer si no tiene realmente el acceso y
ese beneficio de poder obtener alimentos por su trabajo, por su labor, ¿verdad? Y por ello es de que hay una política de seguridad alimentaria establecida en el estado de Guatemala, porque busca el erradicar la desnutrición, busca el erradicar ese tipo de problemas dentro de los cuales hay una mortandad increíble. Sin embargo, si ustedes verifican las estadísticas a nivel nacional, si ustedes pueden googlear, si así lo desean, una oportunidad que tengan en verificar cuánto se ha mejorado la desnutrición. Tampoco voy a decir que ha desaparecido como aquel presidenciable, ¿verdad? Que decía que en Guatemala no hay desnutrición. Eso está completamente erróneo. En Guatemala, pues lamentablemente sí hay desnutrición, pero eso no significa que nosotros hayamos tenido una mejora, no significa que nosotros no hayamos tenido un alcance mayor a los últimos años. Y en eso se basa una política de seguridad alimentaria, brindar una seguridad para aquellas personas que no tienen acceso a la alimentación, una agricultura familiar, brindarles estas oportunidades, darles pues el fertilizante, darles los pesticidas, brindarles una oportunidad de vida y una oportunidad de trabajo, porque no solamente se establece que esto te va a dar una seguridad para tú poder alimentarte o tú poder venir y beneficiarte de estos alimentos que estás sembrando, que estás cultivando, sino que también te dará la oportunidad de poder establecer un negocio propio, de poder establecer algo que vaya a venir a sostener a tu familia, derivado de que uno de nuestros pilares, pues es la agricultura. Y pues al momento, aparte de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, también tenemos al MAGA, que es el Ministerio de Agricultura, y nosotros lo sabemos, y ganadería, ¿verdad? Nacional, pero ellos no se encuentran tan involucrados como la CESAN. Sin embargo, es una de las instituciones dentro de las cuales nos aportan muchísimo, porque nosotros no solo exportamos agricultura, también exportamos ganado, por si no lo sabían. Ahora bien, esta definición de políticas públicas, luego de ver las principales y aquellos pilares que deberían de estar, pues, ¿qué es una política pública en realidad? ¿O qué es lo que busca? ¿Qué realmente se establece dentro de una política pública? Pues se busca fortalecer la presencia de Guatemala en el ámbito internacional y promover la cooperación internacional. ¿Y esto cómo lo establecemos? Pues ya tenemos el Tratado de Libre Comercio, tenemos muchos tratados de comercio a nivel Latinoamérica y a nivel Centroamérica, por si no lo sabían. Nosotros no solamente vamos a exportar a Estados Unidos, no solamente vamos a exportar a México, no solamente vamos a exportar a nivel Suramérica, a nivel Centroamérica, sino que nuestra obligación es venir y exportar a nivel Asia. Y una de esas pruebas, como se los mencioné anteriormente, es el cardamomo. El cardamomo es uno de esos cultivos que nos ayuda a la producción y al bienestar de la estabilidad alimenticia dentro de Guatemala. No solamente el cardamomo, también está el café, también está el hule. No sé si muchas veces hemos ido dentro de los departamentos de Guatemala, Iztapa, como cuando uno va a Zipacate, ese tipo de municipios que están dentro de los departamentos de Guatemala, uno puede evidenciar cierto tipo de especificaciones de cultivos dentro de plantas y asimismo los árboles que dan hule, pues todo ese tipo de aportaciones nosotros la podemos implementar y nos podemos dar a conocer en un ámbito internacional. No saben la cantidad de extranjeros que se han venido hacia Guatemala a establecer empresas dentro de las cuales puedan aportar a este nivel. Pero no solamente se trata de aportar a nivel internacional, sino que se trata de aportar a un comercio que venga a darnos los derechos de los cuales nosotros podamos, si no estamos teniendo las opciones dentro de Guatemala, podamos migrar, pero no solamente migrar a lo
ilusamente, como quien dice, al sueño americano irnos a Estados Unidos, sino que migrar hacia estas naciones dentro de las cuales nosotros tenemos negocios establecidos, tratados establecidos, dentro de los cuales nos van a dar un beneficio derivado de las cosechas que nosotros les hemos enviado, derivado de los negocios que nosotros hemos establecidos. Y es por ello es que hay una participación de organismos multilaterales, dentro de los cuales aportan muchísimo a Guatemala. ¿Y quiénes son estas instituciones encargadas? Pues obviamente va a ser el MINIX, porque ¿quién más va a controlar todo este tipo de convenios, todo este tipo de tratados, todo este tipo de arreglos a nivel internacional? Pues nadie más que el MINIX. Y asimismo, en conjunto con las embajadas y consulados que se encuentran dentro de los países que están siendo terciarios, que están siendo partícipes de estos negocios a nivel internacional, que van a brindar un apoyo a la República de Guatemala. Ahora bien, pues hace un rato les hablaba sobre la migración y sobre los derechos inherentes de un migrante. Como bien sabemos, Guatemala no está exento a personas que quieran irse a Estados Unidos, a personas que quieran migrar a cualquier otro país. Por ejemplo, yo tengo un amigo que asimismo es amigo de mi hermano, que él sacó una licenciatura en Guatemala por la universidad, una de las universidades católicas, solo eso puedo decir porque no les voy a decir cuál, a nivel nacional, y le ofrecieron la oportunidad de irse a sacar 2 maestrías a España. Y él pues decidió migrar y ahora pues obviamente ya se quedó viviendo en España. Ahora bien, estas políticas migratorias te dan esa opción de que tú puedas migrar a otro país, pero no solo a migrar para ir por a buscar trabajo, porque aquí en Guatemala no encuentras trabajo, sino que son aquellas políticas migratorias que te van a brindar una ayuda, que te van a brindar el apoyo necesario para que tú puedas estar en otro estado, que tú puedas estar en otra república, que tú puedas estar en otro país estudiando, trabajando y haciendo de ti una mejor persona y ver aquella posibilidad de quedarte allá o regresar para acá, pero no porque solamente estés mal y tengas que irte a Estados Unidos. No, las políticas de migración te dan la oportunidad para ti, que eres guatemalteco, de poder gestionar aquellas garantías internacionales que son inherentes a tu persona para poder buscar un mejor futuro. Perdón. Ok, que tú puedas venir y buscar un mejor futuro. Entonces, estos alcances no solamente son para irse a Estados Unidos, como indica acá, es para otros países, para negociaciones sobre trabajos, sobre visas de estudiantes, sobre asilo y todo este tipo de cosas que van a hacer atención a nosotros como Estado de Guatemala. Y si a ti te regresan, si a ti te deportan o hay una opción para deportarte y tú puedes evitarla, pues siempre puedes acercarte al Ministerio de Relaciones Exteriores y si ya estás aquí dentro de Guatemala, porque fuera de Guatemala no puedes aceptarte con amigos, es muy difícil, pues así mismo nosotros te vamos a brindar el apoyo necesario, porque es nuestra obligación como Estado de Guatemala. Bueno, pues llegamos a la conclusión de que las políticas del Estado de Guatemala están orientadas a resolver los problemas estructurales del país, promover el desarrollo sostenible del mismo y asimismo su efectividad va a depender de la colaboración de instituciones y el monitoreo constante. Ahora bien, yo así los insto, por favor, si ustedes están poniendo atención y si ustedes tienen aquel deseo de conocer más, pues que reflexionen. ¿Cuáles han sido los mayores logros de estas políticas? Si ustedes han visto un desarrollo sostenible, si ustedes han visto una política ambiental que realmente nos ayude, una política de desarrollo social que realmente haya afectado a nivel nacional y que aporte, no solo para que nos mantenga, diría, y discúlpeme la palabra coloquial, de huevones, porque realmente un desarrollo sostenible es para que tenga aquella oportunidad de trabajo, de desarrollo, para que tú salgas adelante.
no para que te regalen las cosas, sino que te regalen habilidades para que tú puedas aplicarlas y puedas desarrollarte como persona. ¿Y cuáles son esos desafíos que enfrenta Guatemala al momento para implementar unas mejores políticas que sean más efectivas? Y es que tú puedas tener esa opción. Entonces, ese monitoreo y coordinación de estas secretarías va a ser también la planificación del Estado de Guatemala y van a desempeñar un papel clave en esta evaluación de seguimientos. Y uno de estos mecanismos de evaluación van a ser las instituciones que implementan indicadores de impactos de resultados, informes periódicos y evaluaciones. Y asimismo, pues, habiéndoles hecho ya la conciencia y habiéndoles dado esta cátedra, espero que les haya sido de mucho aporte, pues les agradezco el tiempo. Y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, licenciado Henry, por el aporte, por habernos acompañado en esta tarde-noche. La verdad que el tema de las políticas de Estado es un tema bastante amplio, demasiado contenido el que hay que estudiar. No sé si alguno de ustedes sabe cuántas políticas de Estado se encuentran vigentes actualmente en Guatemala. Alguien que tenga una idea y que quiera participar. Bueno, si ustedes se ingresan a la página del plan, que es la Secretaría de Planificación de la Presidencia, actualmente hay 70 políticas públicas vigentes. Las políticas, lo que es un esfuerzo de todo el Estado que se aprueban a través de un acuerdo gubernativo por el presidente de la República, y la idea es que todas las instituciones trabajen en el desarrollo de un tópico en específico. Para darles un ejemplo, mi tesis de maestría yo la hice en torno a una política que es la política del régimen penitenciario 2014-2024. Y básicamente la tesis era un tema administrativo. Iba dirigida y orientada a ver qué tantos alcances y avances se había dado con respecto a la materia penitenciaria en todos sus aspectos, desde el punto de vista de las condiciones de los privados de libertad, de si el sistema penitenciario estaba cumpliendo pues, con el mandato constitucional que está contemplado en el artículo 19 de la Constitución. Y a la conclusión que logré llegar en ese estudio es que no, ya transcurrieron 10 años, está por vencer el periodo para el cual fue desarrollada esa política y no se avanzaba absolutamente nada. La Oficina de Prevención de la Tortura, que es la institución a la cual pertenezco, ha hecho un esfuerzo bastante importante porque pues hacemos una serie de recomendaciones, pero ya es el sistema penitenciario quien tiene a su cargo un presupuesto, las facultades y potestades que la ley del régimen penitenciario le confiere, y no se ha avanzado casi nada. Esto con respecto a convenios y tratados internacionales en la materia. Ahora, por otro lado, estas políticas públicas se implementan a nivel internacional por pues, todos los países de la comunidad internacional. No sé si alguien ha escuchado el World Economic Forum, o más conocido como el Foro de Davos. El Foro de Davos se celebra regularmente a principios de cada año. Se llama Davos precisamente porque es una ciudad suiza en donde se lleva a cabo esta concentración de autoridades internacionales en donde se reúnen a discutir temas relacionados con política, economía, temas empresariales. Bueno, en sí, todo va orientado al tema económico, pero la política, la planificación y todo, lo que trata es que la gente o los ciudadanos de cada país tengan un estilo de vida decente y que eso lo logren a través de una estabilidad económica. Entonces, lo cierto es que en este foro de Davos, los países se reúnen y llegan a la conclusión que tienen que implementar en sus países políticas públicas para varios aspectos. El primero, lo hemos visto en la mayoría
de las organizaciones internacionales y regionales, el desarrollo sostenible. Hay países mucho más desarrollados que el nuestro que ya orientan sus esfuerzos a un tema ecológico, como Francia y Alemania, por ejemplo, que son quienes actualmente se encuentran en esa lucha constante por promover políticas pues, ecológicas, de desarrollo verde. Entonces, ahí, a pesar que hay una necesidad de poder favorecer a las personas, dando oportunidades de industria y demás, no pueden observar este aspecto porque al final de cuentas el medio ambiente se está agotando. Vamos a ver en otra clase instituciones que se dedican específicamente a este aspecto, que no es para nada un tema menor, sino por el contrario, debemos voltear nuestra mirada y prestar atención a ese aspecto. Pero también hay otro tema que a mí me ha gustado mucho abordar. Ustedes creo que lo han mencionado muchísimas veces, el tema de la inteligencia artificial. Y no lo menciono ni me refiero a él como un recurso al futuro, sino nosotros ya vivimos en el futuro. La inteligencia artificial actualmente ya está en todo, en los nuevos iPhone ya viene de default. Está ChatGPT, bueno, más conocido es ChatGPT, que incluso se puede conversar como si estuviéramos platicando con otra persona, tiene niveles de acento, un nivel de comprensión altísimo, pero hay muchísimas aplicaciones aparte de ella. Se habla que ChatGPT, perdón, que inteligencia artificial va a sustituir, por ejemplo, el papel de nosotros como abogados, y muchos aspectos más de la vida cotidiana. Incluso si vamos, bueno, recientemente fui a una tienda en Oakland el fin de semana pasado y resulta que ya ni hay cajeros, sino es un sistema de autopago y tienen ya consigo inteligencia artificial para detectar si es que se pagó, se canceló algo o no. Bueno, lo cierto con esto es que esta es una realidad que no podemos cerrar los ojos y solo desviar nuestra mirada para no poner atención en que ya estamos en el futuro. Los vehículos la tienen también. Tesla, Volvo, muchísimas marcas. Entonces, este es un tema, como lo dijimos ayer, del Pacto del Futuro en Naciones Unidas, que fue aprobado el día domingo, pero también en el Foro de Davos esto se platicó precisamente porque ya se pone sobre la mesa una cuarta revolución industrial. Entonces, países como China, que son esas, que tienen esos desarrollos tan altos en temas de digitales, ya se encuentra apostando, por ejemplo, a un tipo de gobernanza digital. Y eso más temprano que tarde va a llegar a Guatemala. Ahora ya no es como antes, que si en Estados Unidos, por ejemplo, surgía una corriente, tardaba muchísimo tiempo en venir a Guatemala, ¿no? Ahora ya se demora meses o a lo mejor semanas. Entonces, estos son temas que se abordan y que Guatemala tiene que subirse a ese barco de prestar atención, de implementar una política pública que atienda a esta situación, porque tarde o temprano se va a volver una crisis. Se discuten también en el foro de Davos políticas de inclusión social, porque su principal objetivo, y por eso es que nació este foro, es porque lo que intenta es reducir la brecha entre la clase rica y la clase pobre, que cada vez se vaya cortando y que se promueva un estilo de vida sostenible para los ciudadanos. Y por último, el tema de la globalización, perdón, y el comercio, promoviendo y proponiendo que cada vez las barreras arancelarias sean más reducidas y que exista un libre comercio. Eso para nosotros no es nada nuevo, sino por el contrario, ya estamos en tratados de libre comercio y demás, pero es parte de las políticas del Estado, es parte de la potestad que el Estado tiene, y esa es una forma de organizar a todas las instituciones que convergen en un tema específico, en temas de justicia, en temas de economía, en temas de defensa de derechos humanos, en fin, esto es un espectro muy amplio dentro del cual el Estado puede favorecer a su ciudadanía. Ahí, como les dije, hay muchísimas políticas públicas. Vamos a continuar viendo esta serie de políticas y me gustaría que dentro del debate personas que trabajan para algún tipo de institución
nos vayan comentando, por ejemplo, qué participación tiene la institución que representan, para la cual trabajan, dentro de esa política y cómo se ha favorecido. A veces la ciudadanía no se entera ni siquiera los esfuerzos que se hacen, pero estoy seguro que de alguna manera hemos aportado, y si aún no estamos en esa ruta, pues que nos sumemos a aportar. Para eso estamos estudiando precisamente, para poder servirle a nuestro país, para el día de mañana ocupar espacios importantes de poder, de decisión, para favorecer a nuestra gente. Y principalmente nosotros como sancarlistas tenemos ese compromiso, esa obligación y esa responsabilidad de tener conciencia social y poder promover para nuestros conciudadanos, para nuestras generaciones siguientes, un futuro mejor, sabiendo que sí se puede. Hay países ejemplo, discutible lo que quieran, El Salvador, pero lo cierto es que sí han dado muestras de desarrollo. No necesariamente tenemos que hacer lo mismo, pero lo que sí es cierto es que algo tenemos que hacer, y eso solo se hace desde espacios importantes, no solo del gobierno, sino también desde el sector privado. Así que les agradezco haberse conectado el día de hoy, la comprensión del caso. De verdad, hubiese querido estar con ustedes, por temas de salud se me complicó, pero agradezco la comprensión, agradezco nuevamente al licenciado Henry. Así que descansen y que tengan feliz noche. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Muchas gracias, Feliz noche, licenciado, que feliz siga fin de mejor. semana. Gracias. Feliz noche, Lee. Feliz noche.